Buenas tardes, muchísimas gracias por haber acudido un día lluvioso y además con la peculiaridad de que se están haciendo unas jornadas también de acoso del Ayuntamiento de Gijón. Bueno, que también voy a ir yo, el lunes día 10 cerramos las jornadas, pero bueno, que coincidió y entonces hay mucha gente que está en el otro lado. Verán, yo antes que nada quiero comentar que esta charla no va a ser una charla fácil, va a ser una charla complicada, va a ser una charla dura. Pero comentaba antes con Rocío en el podcast que hacemos siempre, que quiero hacerla dura porque quiero que se abran los ojos, quiero que la gente sea plenamente consciente de lo que está pasando, porque se tapa y se sigue tapando. Por eso se llama El acoso también mata. No quise andar con paños calientes, no soy de andar con paños calientes, y me parece que merecía la pena el decir la verdad sobre el acoso, sobre el bullying. Vamos allá. Cuando hablamos de bullying nos referimos al inglés, es una palabra como tantas otras que viene del inglés, que es bully, que significa matón o agresor. Esto lo empezó a estudiar Dan Always en Suecia, que es un psicólogo, y fue el primero que definió este fenómeno después de que unos cuantos de sus alumnos, o un par de alumnos, de todo a lo largo de su vida, se hubieran quitado la vida, se hubieran suicidado por algo que él definió como acoso. Fue el primero. Él lo definió así: un acoso es cuando un alumno es agredido, se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro o varios. Y vamos a ver ahora el bullying. Miren, el bullying, yo llevo muchos años trabajando y el bullying, trabajé mucho con el bullying, di máster sobre acoso, colaboré en un libro que se llama Terror en la escuela, que tampoco me dejaban dar en los colegios ese título, Terror en la escuela, no me dejaban en los colegios, les parecía que era muy fuerte. Entonces tenía que decir bullying, acoso, pero nunca me dejaron poner terror en la escuela. Entonces en ese libro, pues colaboré con él. Llevo muchos años trabajando con esto porque es algo que me dio mucha impresión desde el principio. Esto que les voy a leer es donde empezó a saberse lo que era bullying, ¿vale? El día que Joaquín en Hondarribia se suicidó. Él, hace 20 años, fue uno de los primeros casos de acoso escolar que llegó a los medios de comunicación y también a los tribunales de justicia. Fue una de las primeras veces que se cuestionó el que eso eran cosas de niñas, de niños. Siempre se habían parado a matones y maltratadores si no habían cumplido los 18 años, es decir, estaban completamente cubiertos, como si los chavales, mucho más frágiles y vulnerables que los adultos, tuvieran que aguantar la crueldad ajena, como si su dolor fuera un juego, como si no fuera la primera obligación de cualquier centro educativo detectar y erradicar el sufrimiento extremo de un niño a manos de otro. Esto lo escribió un primo de Joaquín. Esto fue el que se dio más publicidad. Y unas horas antes de morir, él escribía en internet, en su chat, entonces no había WhatsApp, y puso: libre, oh libre, mis ojos seguirán aunque paren mis pies. El acoso mata. Ahí vemos unas cuantas víctimas de hace poquito. Una de ellas en noviembre del 24, Daniela. Su madre dice: mi hija está muerta, ya lo han logrado, que todos miren su tumba y nos concienciamos de que la violencia escolar mata. Otra, Lucía, de 12 años, hace 2 semanas y media, en Santa Cruz de Tenerife, febrero del 2025. Otro adolescente se suicida en Asturias tras sufrir acoso escolar. El protocolo se activó, pero no protegió a Ainara. Diciembre del 24. Otra niña que se quitó la vida con 15 años, esto en el 21, en mayo, Escaira, llegó a casa diciendo que no merecía existir.
Las gemelas argentinas de 12 años que se tiraron por la ventana, su madre dice que sufría bullying en el instituto. Se llamaba Alana. Esto, por cierto, salió que no había acoso, en casi todos los sitios. Cuando se llevó al juzgado, en el juzgado consideró que no era acoso. El 9,4% de los alumnos, esto según un estudio de la Universidad de la Complutense, es víctima de acoso escolar. El 47%, fíjense, lo sufren durante meses. Yo diría que hay muchos que durante años. El 26,6% más de un año. El 20,4% de las víctimas han pensado en quitarse la vida. Esto es un estudio de ahora, del 2023, hace 2 años, de la Universidad Complutense de Madrid. El suicidio hoy en día es la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes. España tenemos la inmensa suerte de ser los que más acosados tenemos, 300.000 niños de casos de bullying. En España es el país que más bullying tiene. Es una reseña de Bullying Sin Fronteras. Y en un año las consultas sobre el bullying en ANAR han aumentado en un año, este último año, un 50%. Es que nosotros estamos asustadas en la clínica. Testimonio. Mi hijo se tiró desde un 4º piso. ¿Por qué? Porque no quería ir al colegio. Le decían que era una mierda, que no merecía la pena, que era tonto, que era un enano, era muy bajito. Y otras cosas que él no me quiso decir. Me lo volvió a pedir por la noche: mamá, por favor, no quiero ir al cole, no quiero. Y yo le dije: pero pasa algo. Subió la persiana, abrió la ventana y se tiró. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo me largo si llaman. Es cierto que tras la pandemia estas cifras se han disparado total y absolutamente. No debemos de caer en el error de pensar que lo van a arreglar entre ellos, pero hay que diferenciarlo, porque sí es verdad que hay cosas entre niños, evidentemente, y todos tuvimos algún pesconazo y alguna cosa, o alguien que te llamó no sé cómo, bien. Lo que diferencia lo normal del acoso es que en el caso del bullying, la conducta es continua y el agresor siempre tiene que ser más fuerte y más poderoso que la víctima, o eso es lo que dice, lo que hace. Es importante distinguir lo que es un episodio, o 2 o 3, de lo habitual, de lo constante. La persistencia es el indicador de lo que puede estar ocurriendo. La víctima y el agresor pueden verse muy afectados. La violencia escolar es ocasional, se pegan unos, se pegan otros, se insultan, se enfadan, se amigan, no pasa nada. El acoso es la agresión sistemática sobre una sola víctima. Acoso psicológico, un 84% es psicológico. Humillaciones, intimidación, aislamiento, o verbal, 78,5%. Insultos, motes, vejaciones, burlas, ofensas. Físico, golpes, palizas, puñetazos, patados, un 63%. Social, 62%. Aislar, no escogerlos en grupos, mamá nunca me escogen. Mentiras para excluirle, poner al grupo en contra. Ciberbullying, es que se corrieron ahí todas las cosas. Ciberbullying, imágenes humillantes, mensajes amenazantes, unir grupos en contra o desagregar o bloquear. Características del acoso. Siempre tiene que estar una víctima que es indefensa, atacada por un acosador o por un grupo. Puede ser uno solo o puede ser un grupo. Tiene que haber desigualdad de poder. Es decir, uno es mucho más chulo, más poderoso que la víctima. Hay una existencia de una agresión repetida durante un periodo largo de tiempo y de forma recurrente. Y la agresión crea en la víctima la sensación de que va a volver a pasarle, que le va a pasar seguro, que va a ser blanco otra vez. La intimidación, o sea, el acoso se refiere a personas concretas, no a un grupo.
sino a personas concretas. Si es un grupo, estamos hablando de un grupo contra otro. No, es a uno solo. Puede ser una persona sola contra una o un grupo contra uno. Pero el acoso es cuando es contra uno solo. La intimidación se puede hacer en solitario o en grupo. ¿Cómo? Cuando un chico se mete con otro, le insulta, le pone motes, se burla de él, le amenaza, tira las cosas, las corta, le pegan. ¿Cómo? Les dicen, en vez de pegar y en vez de decir estas cosas, que no le hablen a ese niño, que no tenga amigos, le acusan de algo que es mentira, levanta rumores para que lo aíslen. ¿Por qué? Pues miren, hay muchas circunstancias. Por alguna diferencia. Puede ser porque es una chica o un chico guay, muy guapo, por ejemplo, de altas capacidades, o popular, y abusa de su fuerza para que los demás, esto en cuanto al acosador, abusa de su fuerza para que los demás le sigan y le rían las gracias. El acosador suele ser muy guay, ¿no? Muy popular. Estos son las típicas chicas o chicos matones, que hay un montón. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque le tienen envidia, porque es diferente, porque no les siguen el rollo, o no quiere estar con ellos, o no juega al fútbol como ellos, o tiene unas notas estupendas, o las tiene muy bajas, le tienen envidia. ¿Cuándo? Esto es importante, porque claro, cuando vas al profesor te dicen que va, si lo pasa bomba, si es que está perfectamente en el cole. Hombre, porque no lo hacen delante del profe, lo hacen en el recreo, lo hacen en el patio, en el comedor, es muy, muy, muy frecuente en el comedor, en educación física, a la salida del cole, o en clase, también delante del profesor. Y luego dicen que ha sido jugando, o que el otro es un quejica, o que era una broma. Ciberbullying, definición y cifras. La radiografía del ciberbullying en España. El 21% de las víctimas y el 25% de acosadores han intentado suicidarse. El silencio de las víctimas de acoso virtual, 55%, es mayor que en el acoso presencial. Es decir, cuando ese acoso es directo, los niños o los chavales pueden contarlo más fácilmente que cuando es mediante el móvil. Entre otras cosas, porque como a veces no les dejamos usar mucho el móvil, tampoco te pueden decir, mamá, me están atacando constantemente, me están mandando mensajes, pero dirá, pues no, coges el móvil y ten cuidado y ponte a estudiar. Vale. El ciberbullying se define, es ahora mismo el que más me preocupa, como acoso entre iguales en el entorno TIC, e incluye chantaje, vejaciones, insultos. Es el menos confesado a los adultos. El ciberacoso tiene 5 patas. En redes sociales, WhatsApp, 71,9%, Instagram, 44,8%, TikTok, 41,7%. Y, por supuesto, los juegos online, que también eres un paquete, no juegues más con nosotros, estoy perdiendo el equipo por tu culpa, y lo van aislando y quitando del juego virtual. En un 20% también se ha hecho uso de la inteligencia artificial. A una cara le ponen un cuerpo desnudo, lo pasan por ahí y, claro, a ver quién dice que no soy yo, ¿no? La inteligencia artificial se está utilizando ya, porque ya sabemos que los chicos son muy rápidos en todo esto, en el 20% de los casos de ciberbullying. Más de 1 de cada 4 acusadores son desconocidos y la usan para manipular imágenes de compañeros, poniéndolos desnudos o en situaciones vejatorias. El agresor puede estar en el anonimato. Es la víctima mucho más vulnerable y es más impune el acosador. Algunos ejemplos de ciberbullying. Colgar imágenes, que pueden estar trucadas o no, en las redes, que humillan, avergüenzan, pues ella haciendo no sé qué, la pillaron en un momento malo, incluso, bueno, pues lo inventan, ¿no? Crear un perfil falso en las redes, dar de alta a un niño o una niña en concursos de migrantes, el más friki, el más no sé qué, venga, vamos a escogerlo entre todos, juju, jiji. Hacer comentarios ofensivos en los chats, haciéndose pasar por la víctima, hackeándolo, atacando directamente, falseando, pues fulanita. Esto pasa mucho entre las chicas, sobre todo, ¿no? También entre los chicos, pero las chicas en ese sentido somos bastante más malas, por decirlo de alguna forma suave.
más ladinas. Bueno, ellos a lo mejor se pegan o le pegan y tal, y luego a lo mejor se puede solucionar. Entre las chicas es más complicado. Mensajes amenazantes por WhatsApp, por Insta, perseguir y acechar a la niña, al niño, en lugares donde sabes que está, en Insta, por ejemplo, ¿no? Y donde se relaciona, de manera que queda completamente aislado o aislada. Las consecuencias, claro, son mucho peores que antes. Cuando antes yo empecé y veía problemas de acoso, desgraciadamente, porque no entiendo por qué, teníamos que cambiar a la víctima de cole. Nunca entendí por qué no echaban a los acosadores, pero no los echaban. Teníamos que nosotros hacer desde la clínica un certificado que fuera en educación y decir que este niño o esta niña estaba sufriendo acoso y que los pasaran a otro centro. Claro, con el ciberbullying eso ahora no para, porque el niño abre el teléfono o la tablet, que ya la tienen en el cole, y les van entrando. Porque claro, esto de que tenemos una red muy segura en el cole es mentira. Se la saltan siempre. Hacen de esa manera, difaman a través de las redes sociales que el acosado sea conocido por cientos de niños en Gijón, por ejemplo. Da igual que lo cambies de cole. Todos los demás siguen, están dispuestos a continuar lo que los otros acosadores del otro centro han empezado. Rasgos físicos del acosador. Suele ser sexo masculino, hasta ahora. Yo cada vez veo más femenino, cada vez veo más chicas, que son las guays. Mayor fortaleza física en el chico, en las chicas las más populares, las más... Rasgos psicológicos. Son personas agresivas con fuerte impulsividad, poco control de la ira, total ausencia de empatía, percepción errónea de la intención de los demás, es decir, a lo mejor ven a alguien riéndose, ¿ya te estás riendo de mí? Pues no, se estaba riendo de un chiste o se estaba riendo de otra cosa, pero el acosador, pues así justifica su acoso, justifica sus vejaciones. No hay sentimiento de culpa, se lo merece, bueno, es que no lo ves, se lo merece. Bajo nivel de resistencia a la frustración, no soportan las frustraciones. Si tú le dices, no quiero hacer esto contigo, puedes ser víctima fácil. Y pueden ser escasamente reflexivos o muy activos. Los rasgos físicos en la víctima, pues más frecuentemente son varones. En secundaria, sin embargo, hay más chicas, que esto es lo que yo estoy viendo mucho, en acoso escolar que chicos. Son más acosadas las chicas, un 5,8 contra un 4,8 de los chicos. En primaria las diferencias no son significativas, son tanto chicos como chicas, pero cuando pasan a secundaria ellas son terribles. Menos fuertes físicamente, la víctima a veces tiene rasgos diferentes, obesidad o gafas o forma de vestir o rendimiento deportivo mínimo, no le gusta el fútbol o tiene altas capacidades o tiene bajas capacidades. En las chicas, no coincidir con el estilo que tienen las chicas ahora, es decir, influencers, divinas, delgadas, monísimas, likes en Instagram, tengo no sé cuantísimos amigos, etcétera. Si tú no utilizas esa forma de vida, pues te descartan. Pertenecer a alguna minoría, por supuesto, estamos hablando de raza, de sexo, etcétera. Y estas diferencias no son la causa directa. Son una causa, pero no es la directa. Todos conocemos a chicos más o menos obesos o de altas capacidades o con trastornos de aprendizaje o lo que sea que no han sufrido bullying en su vida. ¿Por qué? Pues les explicaré. Porque tienen la autoestima bien, porque saben defenderse y saben enfrentarse a los conflictos. Sin embargo, los hay que no, que son los débiles, y a esos van. Personas inseguras son los rasgos psicológicos de las víctimas, baja autoestima, sentimiento de culpa, alto nivel de ansiedad, débiles, sumisos, más introvertidos, más tímidos, más inmaduros para su edad, más inmaduros emocionalmente o con trastornos personales de aprendizaje, hiperactivos, se meten mucho con ellos, o incluso superdotados. Podemos hablar también de clase de público. A mí me encanta trabajar con el público. Creo que son fundamentales los niños, los amigos. Ellos ven el fenómeno y les da igual. Quieren ponerse del lado del agresor porque les hace sentirse fuertes. De lo contrario, ponerse al lado de las víctimas les podría hacer sentirse débiles. Se divierten, se ríen con las agresiones. No creen que el hecho de protestar les puede ayudar.
Temen también al agresor, y si dicen algo igual el agresor va contra ellos también, con lo cual se hacen los chiflaos. Sienten que están sacando sus frustraciones y así se meten, no soy yo, son estos, no soy yo, y ellos mismos no acosan a la víctima, simplemente lo miran, luego no son culpables. Consecuencias del bullying en la víctima, en el agresor y en el espectador. En la víctima, fracaso y dificultades escolares, alto nivel de ansiedad anticipatoria, que se ve sobre todo los domingos por la noche, o cuando acaban las vacaciones de Navidad o las vacaciones de lo que sea. Es decir, ya se ponen nerviosos, ya les duele no sé qué. Fobia escolar, muchos de ellos dejan de ir al cole, o al instituto sobre todo. Déficit de autoestima, estrés postraumático, autoimagen negativa, baja expectativa de logro, cuadros depresivos en los jóvenes, que son más irritables. Por ejemplo, en los jóvenes, hombre, cuando se deprimen algunas veces no se meten en la cama, sino que al revés, están rabiosos, porque no saben, se sienten impotentes. Hay un fenómeno que describió Seligman, y a mí me gusta mucho, que conduce a un estado de desesperanza, es decir, se llama indefensión aprendida. Quiere decir que el niño aprende que no puede controlar nada y que sus respuestas no valen para nada, por lo tanto ya no las emite. Es decir, él llega y dice, mamá, papá, me está pasando esto, cuando es pequeño. Y mamá y papá dicen, que tengo mucho que hacer, que no sé qué, o son cosas de rapacinos, bueno, tú también, qué cosas tienes, es que no te sabes defender. Deducción, el niño coge, calla la boca y no lo vuelve a decir nunca más. Y sigue sufriéndolo, pero ya no lo dice, porque ya aprendió que sus respuestas no valen para nada, que las respuestas que le dan no existen, no le solucionan nada. Y luego, por último, por supuesto, autolesiones, sobre todo en las chicas, e intentos de suicidio que son posteriores a las autolesiones, a veces. ¿Consecuencias para el agresor? La violencia es la forma en que él obtiene sus objetivos, el reconocimiento social y el estatus dentro del grupo, generalización de esa conducta a los demás, es decir, yo siempre digo que la víctima de hoy, del acoso que no lo ha superado, es la mujer maltratada de mañana. Y el acosador de hoy es el maltratador de mañana. Y es la antesala también de una conducta delictiva, porque el que no sabe controlar sus propias emociones, no sabe controlar su agresividad, pues puede llegar a cometer actos delictivos. Consecuencias para los espectadores. Deficiente aprendizaje de cómo comportarse. Claro, nadie les dice, esto no podéis permitirlo, esto no debéis hacerlo. Porque la profesora no está, los otros niños no se atreven. Claro, eso tenemos que hacerlo nosotros, los papis, enseñar a nuestros hijos que tienen que defender a los demás. Exposición, es decir, están viendo modelos inadecuados, modelos de violencia, modelos de humillar, de machacar. Pues esto es lo que van a aprender. Es que dejan de tener sensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Se llama desensibilización sistemática. Vamos a ver, cuando antes nos ponían en la tele, recordarán, las imágenes pueden herir la susceptibilidad del espectador, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Ahora ya no lo ponen, porque estamos comiendo y vemos pedazos de gente y seguimos comiendo. Eso se llama desensibilización. Ya no estamos sensibilizados ante eso. Pues en los chicos pasa exactamente lo mismo. Están tan acostumbrados a ver cómo pegan a uno que les da igual. ¿Cuál es la actitud que propicia el acoso en la familia? La actitud de los papis, una actitud negativa, puede ser que no les quieran bien o incluso de rechazo. O al revés, un grado de permisividad total, es decir, ante la conducta agresiva no hay límites. Le pegas la patada a la abuela y te ríes. Te manda a la porra y le dices, anda, déjame en paz. Te insulta y no pasa absolutamente nada, no hay límites. Familias inconsistentes y permisivas, o bien superprotectoras. Es decir, no forman a sus hijos para enfrentarse a la vida, los tenemos en una cápsula, en una bola de cristal. O bien métodos autoritarios, evidentemente, si ellos lo que están viendo en casa
es que el padre es un maltratador, o que pega, o que grita, o que riñe, o que tal, eso genera agresividad también. Sabemos que la violencia siempre engendra violencia. Y luego, por supuesto, periodos de crisis que pueda atravesar cualquier familia. Es mucho más vulnerable los hijos de esas familias, ¿no? De familias desestructuradas, de acontecimientos traumáticos, de enfermedades mentales, de enfermedades físicas, incluso los divorcios. Porque también conllevan, hablaremos, la próxima charla será sobre el divorcio y los hijos, conlleva también mucha alteración. Y luego familias desestructuradas o marginales evidentemente tienen más riesgos. En el colegio, ¿qué es lo que facilita el acoso? Que cambien mucho de cole, que a veces pasa por situaciones laborales y entonces van a un cole, van a otro, o bien porque el niño no se integra en un sitio, lo cambiamos a otro, pero ahora sabemos que en el otro va a pasar igual. Chicos de nuevo ingreso, o sea, que ingresan nuevos imagínense, en segundo de la ESO. Claro, ya hay pandillas formadas, ya hay de todo y tiene que adecuarse a eso. Pues a veces no se adecúan en absoluto. Modificaciones. Lo vemos muchísimo en primero de la ESO, cuando pasan del cole al instituto. Pero muchísimo. Son niños pequeñujos, a veces muy inmaduros y de repente ven aquello. Atención, sobre todo los que son distintos por su forma de ser, por su aspecto físico, que son nuevos, que son diferentes. Y un sistema disciplinario del colegio que puede ser ambiguo, muy laxo, muy, bueno, me da igual, o al revés, ambiguo. Y en la sociedad, medios de comunicación, pues todo esto. Las redes sociales se convierten en un contexto educativo, yo diría deseducativo, de gran importancia en el desarrollo y en el aprendizaje y en la vida emocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hay niños, todavía el otro día me enfadé y todo, claro, cuando me dicen, es que le quité la tablet. Digo, pero con 8 años, ¿tiene tablet? Dice, bueno, no, ya la tiene, se la regalamos a los 4 o una cosa así. Digo, ¿y qué hace una niña con 4 años y una tablet? ¿Y qué hace una niña con 8 años y una tablet? ¿Y qué hace un niño con 10 años y una tablet solo? Pero claro, como tienen el Chromebook, tienen no sé qué, pues entonces ellos todo lo justifican con eso. Valores de la propia sociedad. Hay una gran distancia entre los puntos de partida, donde está la gran parte de la población, y la meta que nosotros les ponemos a los chicos. ¿Qué es? Ser famoso, ser rico, consumo. La violencia es una herramienta de uso que vemos no solo en las redes sociales, que por supuesto las ven continuamente, en los videojuegos, en la televisión, los insultos, los tacos. Todo eso lo están viendo constantemente, lo viven, es una información constante, desinformación constante. Padres que estamos poco presentes, trabajamos los dos, están con los abuelos a veces no pueden con ellos, no saben tampoco el peligro, pues toma el móvil, déjame en paz, etcétera, etcétera, etcétera. Ausencia de conciliación familiar, es verdad que salimos tarde, que no podemos estar con ellos, todo eso propicia en la sociedad el que hay. ¿Y cómo lo ven los papis? Rocío me preguntaba el otro día, ¿cómo se ve? Digo, pues fácil. Siempre fue, por ejemplo, vienen diciendo, oiga, venimos al niño para que le haga un informe, porque siempre fue muy buen estudiante, pero no sabemos, este año lo está suspendiendo casi todo. Otro, era un niño muy bueno, pero nos llamaron del colegio diciendo que se había pegado con un compañero. Claro, al final el niño cansó, a lo mejor. Todos los domingos se queja de dolor de estómago. Le llevamos a todos los sitios, le hicieron pruebas, es que está fatal del estómago, vomita, tiene diarreas, pero nos dicen que no es físico, que vayan al psicólogo. Otro, es insoportable, está enfadado, se niega a ir al cole, es un vago, no le da la gana, ahora dice que no quiere estudiar, que no quiere seguir y nos dice que es que no se sientan con él, que no les cogen para nada, pero no le creemos. Va, son cosas de él, es que no quiere. Porque como no estudia bien, pues no quiere ir. Siempre fue contento al fútbol, pero ahora ya no hace nada. Ya no quiere hacer nada, solo quedarse en casa. Cambió de cole y de equipo y ahora se niega a ir al cole. No se imaginan la cantidad de pacientes que tengo
de institutos que no van al cole, que no pueden ir al instituto. Claro, y son chicos ya mayores o chicas que las vas a llevar de los pelos al cole. ¿Cómo llevas tú a una persona mayor, grande, al cole? A uno pequeño lo puedes ir engañando, tal, pero a uno mayor no. Y claro, si el niño es un terror, es terrorismo lo que hay en el cole para él, desde luego no va a querer ir. Señales de alarma. ¿Cuándo nos podemos asustar? Se queja de ser insultado, agredido o acusado. Puede comentar, es que me robaron los bolis guays que llevó, o cada día pierde material, le faltan libretas, aparecen rotas, le desaparecen cosas, las gafas están rotas también, pero con frecuencia. Puede tener cambios inexplicables de estado de ánimo, tristes, aislados, sin motivo aparente. Por supuesto, le vemos renegrones, esto no, pero cuando es físico, que suele ser más bien en primaria, que es cuando se pegan más, o cuando son adolescentes en plan chulo, sobre todo la salida. Entonces tú le ves, pero te dicen, es que me caí por la escalera, es que me dieron un golpe sin querer, es que nunca jamás te dicen, es que me pegaron. Tiene escasas o nulas relaciones con los compañeros. No va a los viajes, no va a las excursiones, no va a las convivencias. Evidencias de violencia, que no puede explicar. Moratones, rasguños, cortaduras. El niño no llega a explicar realmente por qué tiene todo eso. Quejas somáticas, dolores de cabeza, de barriga, de estómago, náuseas, diarreas, pesadillas, muchas, cambios de sueño y de apetito, accesos de rabia extraños, de repente se pone como un loco, o sea, con unos ataques de histeria terribles. Variaciones en el rendimiento escolar, siempre estudio bien, ahora estudia mal. Quejas de los padres que dicen que no quieren ir al cole y llegan a fobia escolar. La mayoría de las veces los papis son los últimos en enterarse, porque pasan muchos años hasta que se dan cuenta. Esto es lo que llamamos, y lo que les expliqué antes, indefensión aprendida. Ellos aprenden que da igual que lo digan, nadie les va a solucionar el problema. Y entonces callan. En el colegio, ¿a qué podemos prestar atención en los coles? Deficiente relación del acosado con sus compañeros, en el pasillo, en el recreo, en el comedor, en educación física. O sea, los peores momentos del acoso siempre es cuando no está el profe, evidentemente. Pintadas en las puertas de baños y paredes, aparecen pintadas. Fulanito es gilipollas, fulanito es un matao, es un friki. Bien. No participación habitual en el grupo, risas o abucheos repetidos, aunque parezcan inocentes, porque nos reímos todos, incluso la víctima se ríe también. El hecho de pirar, a veces dicen de repente, pues no vino a clase. Y es muy raro, hombre, cuando piran unos cuantos es distinto, pero cuando faltan a clase un niño solo y no hace nada, normalmente es porque no quiere entrar en el cole. Y sobre todo estar atentos dentro del colegio a aquellos alumnos que sean distintos, diferentes, que tengan alguna peculiaridad. En general, para todos y ante el bullying. La víctima, escucha activa, es decir, que le escuchemos de verdad. No que le escuchemos cuando te dice, estás en el ordenador y viene, ¿qué tal? ¿No? ¿Qué tal? Tú estás en el ordenador trabajando porque todavía tienes trabajo y viene y dices, ¿qué tal el cole vida? Y te dice, bien. Pero te lo dice así, con la voz muy baja, mirando para abajo. Es que no le miraste tú y no sabes lo que te está diciendo ni cómo te lo está diciendo. La escucha activa quiere decir, yo siempre digo, ver con los ojos del alma. Los ojos del alma de una madre son fundamentales, de una madre o de un padre, pero generalmente más de la madre. Son fundamentales, hay que traspasar y llegar al fondo. Y no es fácil. Trabajar la asertividad, el que sepan relacionarse, que tengan habilidades sociales, reforzar la autoestima y la seguridad. Estén seguros que si su hijo o su hija tiene una buena autoestima, no va a sufrir acoso. Por supuesto que se intenta siempre hay malos alrededor. Conmigo, vamos, por supuesto que lo intentaron, pero vamos, no, nada, porque me supe defender, porque tenía en casa un apoyo constante y una autoestima altísima.
Con lo cual daba igual que me dijeran que era la más bajita de la clase y hicieran burlas, me daba igual. Yo digo, ya creceré, si no crezco, queda igual, me da igual. Nunca superproteger y, por supuesto, nunca culpabilizar. Eso serás tú, que desde luego es que ¿por qué no juegas al fútbol cuando todo el mundo juega? Porque tú te pones a leer, porque tú te... A ver, pues si no le gusta el fútbol, no le gusta, y si quiere ponerse a leer, que lea. Al acosador, nunca defenderles. Hacer que trabajen su empatía, ponerse en el lugar del otro. Yo siempre digo a mis hijos y a mis nietas, hay una frase que a mí me marcó en mi vida y que la utilizo para todo. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Simplemente ponte en su lugar en ese momento. Y entonces mis hijos y mis nietas se dan perfecta cuenta. Dicen, es verdad, tata, oye, es que a fulanita le dijeron esto y la pobre se le pusieron los ojos. Pues ya está. Pues ahí tienes que proteger. Y tienes que estar atento. Hacer que se posicionen con la víctima. O sea, yo me pegué un golpe gordísimo por defender a una amiga a la que estaban acosando y que no ha superado, con los mismos años que yo, todavía esos traumas. Pero yo llegó un momento en que ya no pude más, me acuerdo, en el coche del colegio, era una chica muy alta, yo era muy bajita, la llamó no sé qué, venga a meterse todo el trayecto del colegio, yo me levanté, me tiré contra ella, claro, el chofer frenó, me pegué una leche horrible, llegué para mi casa con un golpe y mis padres solo les faltó darme un regalo. Dijeron, bien hecho, Isa, eso es lo que tienes que hacer. Nos da igual que te riñan por haberte levantado, nos da igual todo. Eso es lo que yo intento que la gente haga. El espectador. Para el espectador hay que reforzar esos valores morales que distingan lo que es justo de lo que es injusto, lo que está bien de lo que está mal, y enseñarles siempre a involucrarse, a meterse, a resolver problemas. Aquí tengo unos decálogos que son para cada uno de ellos. He hecho 10 tips para el acosado, 10 para el acosador, para los papis y demás. Para el acosado, no eres culpable de nada. Tú no tienes la culpa de ser agredido. Recuerda que tú no eres el problema. Es el agresor el que tiene el problema. Tú puedes ser diferente. Todos tenemos derecho a ser distintos y tener una forma de ser propia, un físico diferente. Nadie puede imponerte nada que tú no quieras. No tienes que hacer frente a esa situación tú solo. No eres inferior ni cobarde por no responder a las agresiones, pero tienes que ser valiente para enfrentarte a esa situación. Es la hora de actuar. Si alguien te está haciendo daño y tú estás sufriendo, acude a un adulto. Los primeros tus padres, pero si por lo que sea. Tus padres no dan resultado, no te ofrecen a tu profesor, a un adulto que tú quieras, a un tío, a un primo mayor, a quien sea. Si no encuentras apoyos en el padre o en el profesor, busca un familiar, el orientador, el maestro o un psicólogo, alguien que pueda atenderte. Habla con quien ha visto las agresiones, que son testigos, incluso judicialmente son testigos, para que te apoye y para que vaya contigo, para no ir solo, vete con alguien. Trata sobre todo de mostrar lo que sufres, no sientas que es una humillación, porque no lo es. Hablar de eso puede salvar tu vida y tu futuro. Haz que al adulto le quede claro que esa situación te afecta y que te afecta mucho, que te duele, que tienes miedo. Si el acoso psicológico, que es el que hacemos las mujeres habitualmente, es sutil, pero a veces es más dañino. Utiliza todas las palabras que puedas. Yo a veces les digo que lo escriban, porque les resulta difícil expresar sus sentimientos. Se sienten, como la mujer maltratada cuando no lo dice, ¿no? O sea, te sientes culpable, es que me lo merezco, ¿no? Soy diferente, soy raro, soy friki, mami. No, pon todas tus emociones, pon que te da la vuelta al corazón, que te hace daño, que te apetece llorar. Haz un esfuerzo para comunicarte, para que sepan que estás sufriendo. Escríbelo, una carta, un email, dáselo, envíalo a alguien. Y sobre todo, tienes que saber que no estás solo, que siempre hay una salida, que eres tú quien merece tener toda la vida por delante
y que debes seguir luchando, porque si no, de esa forma, todos perdemos. Para el acosador, ponte en el lugar del otro. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. A nadie le gusta que te tiren las cosas, que se insulten, que se rían o que les llamen por motes. Eso puede hacer mucho daño. No juzgues a nadie por las apariencias. No te dejes llevar por la opinión de los demás, de un compañero. Uy, ese es un raro, tal. Vete, conócelo. Luego, no tienes por qué ser amigo íntimo de él, pero no tienes por qué hacerle daño tampoco. El hecho de que alguien no te caiga bien no implica que utilices la violencia. No excluyas a nadie de las actividades, de los juegos, de los grupos. Trata de entender cómo te sentirías tú si te excluyeran, ¿no? Si quedaras el último. Hay veces que van haciendo grupos y queda uno. Es horroroso. Y no entiendo cómo no se interviene ahí y cómo no interviene el profesorado. No lo puedo entender. No digas mentiras sobre otros ni difundas rumores. No utilices Internet o el móvil para hacer daño. Cuando tengas conflictos, que los puedes tener con alguien, resuélvelos sin violencia, negocia, dialoga. Y cuando creas que hay un problema con esa persona al que tú estás acosando, pero piensas que es al revés, trata de buscar soluciones pacíficas. Acude a un adulto si crees que tú no puedes resolverlo. El acoso no es daño físico solo, no es pegar, No es solo pegar y empujar y tirarte por las escaleras que te tiran. Eres acosador cuando hieres con palabras, a veces más, con insultos, tratando de aislar a alguien, mintiendo sobre él o sobre ella, hacer que se sienta solo, mal y triste. No lo olvides. Aunque creas que eres el mejor, el acosador, el líder, no tienes amigos que te quieran, solo te temen. Si utilizas la violencia te acabará utilizando a ti. Y la violencia no para aquí, nunca, jamás, nunca será suficiente. Siempre vas a querer más. Y la violencia puede arruinar tu vida y tu futuro. Para el espectador, si estás viendo que un compañero o compañera abusan de otro, actúa. Decir basta, no te rías, ponte del lado de la víctima, acude a un adulto porque es tu obligación. Tú puedes ayudar a que eso pare. Aunque creas que el compañero que es objeto de burla o acoso no sufre porque se ríe, habla con él, porque a veces sí sufre. Si ejerces y consientes el maltrato, estás consiguiendo que alguien sea para siempre una persona infeliz. Decirle a los adultos lo que pasa no es ser un chivato, no es ser acusica, no es ser cobarde. Eres más cobarde si no actúas. Cobardes son quienes actúan en grupo para hacer daño a uno solo. No son bromas. En las bromas es muy fácil, nos reímos todos con todos. En estas otras cosas se ríen todos de uno. Haz que la víctima se lo cuente a sus padres o a otro adulto o a su profesor. Vete con él si eso hace que se sienta más segura. Y si no se atreve, hazlo tú. Como espectador, hazlo tú, pide ayuda. Lo que nos dicen con las mujeres maltratadas, ¿verdad? Nos dicen, si usted sabe de un maltrato, si usted sabe, tiene que denunciarlo. Pues a los espectadores, a los niños que no sufren acoso, hay que decirles lo mismo. Si tú lo ves, tienes que denunciarlo. No es su problema, no es el problema del niño o de la niña. No son peleas igualitarias. Están abusando de una persona que es igual que tú, pero que es más débil, que es diferente. No te justifiques, no son cosas entre nosotros. Recuerda que con el silencio y la pasividad ellos piensan que pueden ganar y no es cierto. La unión hace la fuerza. Involucra a todos los que puedas. Haz una barrera de contención. Amigos, profesores, padres, cuéntalo. Haz que los demás entiendan lo que esa persona, lo que ese niño o esa niña víctima está pasando. Trata de que tus amigos te apoyen. Ayude al que lo necesite y cuando tú necesites ayuda estarán ahí. Para los profesores, información, no mirar para otro lado. Yo sé que están cansados, pero no podemos mirar para otro lado. No culpabilizar a la víctima. La de veces que yo he oído, es que es él, es él. Es que es muy raro. Es que no para. Ya, pero es que el que sea hiperactivo o que sea no sé cómo no quiere decir que todos se metan con él.
No trates de culpar a los padres. Ay, es que le superprotegen, es un niño mimado. Esta es una disculpa muy típica de algún profesor. Averigua si el dolor de ese chico es real, porque lo demás es accesorio. Involúcrate, muévete, vete a dirección y busca ayuda si tú solo, como profesor, no puedes. No culpes previamente al supuesto culpable, porque a lo mejor no lo es. Habla con todos. Ni victimices más a la víctima. Tienes que hacer preguntas abiertas. No puedes acusarlo directamente. Utiliza la empatía. Ponte en el lugar de la víctima, pero también en el del acosador, que es difícil, ¿eh? Él también necesita ayuda, tu ayuda. Pregúntate si la rabia del acosador es una llamada de atención. La mayoría de las veces sí. El castigo debe enseñarle, pero no ser una herramienta. El castigo de enseñar, nunca vengar. Nunca utilices la venganza. Recuerda que lo mejor que les puedes enseñar no se lee en los libros. Tu tolerancia a los diferentes, tu cercanía, tu empatía, el respeto a los alumnos. Eso como profesor lo tienes que hacer tú. Solo tú. Refuerza y protege a la víctima. Nunca menosprecies su dolor. Y recuerda que tus alumnos son tus herramientas de trabajo. Si se rompen, no las puedes pegar. Son irreemplazables. Cada niño es totalmente irreemplazable. No es un objeto, no es una herramienta que tú puedas sustituir por otra. Es un niño insustituible. Se muere. Se acabó. Para los padres, nunca menosprecies, son tonterías. Préstale atención con tus ojos, con tu corazón. No le digas, ahora estoy ocupado. Aprende a ver lo que les decía antes, todo el mensaje. Sus palabras, sus gestos, su tono de voz, si te está mirando, mamá, bien, bien en el cole. No. Los labios no hablan a veces, pero los ojos pueden pedir ayuda. Si tú conoces los ojos de tus hijos, nada más entrar en casa sabes si están bien o mal. Infórmate antes de alarmarte, porque a veces tampoco es tanto. A lo mejor acaba de enfadarse. Y si son agresiones ocasionales y no le ves sufrir, si está feliz habitualmente, entonces enséñale a defenderse con sentido del humor, haciéndole fuerte, seguro de sí mismo, esa autoestima. Todos hemos pasado por bromas pesadas, no pasa nada, ¿no? O agresiones puntuales. Pues si es una vez o dos o tres, no pasa nada. Pero si es continuo y el niño ya empieza a tener cosas, cuidado. No le culpes por lo que te pasa. Te lo mereces, es que eres tonto, es que no vales para nada, no me extraña, eres un cobarde, es que no das un palo al agua, ¿cómo no se van a meter contigo? Nunca digas, tú no te metas, cuando se trate de defender a un compañero. Eso lo oí yo millones de veces de los papis. No, es que no quiero que se meta en líos. No, oiga, no, que se meta en líos. O sea, si es para defender, que se meta en líos. Le estás enseñando a ser egoísta. Le estás enseñando... ¿Perdón? Es un problema de mentalidad. Claro. De la sociedad española. Claro. Parte del follón. Total. Bueno, es que a mí me enseñaron, así me salió todo, toda la vida, a enfrentarme a las cosas y a ser políticamente incorrecta, que lo entiendo, pero bueno. Anímale a que denuncie si te comenta sobre el acoso de un compañero, involúcrate si es necesario. Dile que se una a otros niños, porque la unión hace la fuerza. Venga, coge a todo el mundo y vamos. Si se niega a ir al colegio reiteradamente y tiene manifestaciones físicas, primero descartamos algo físico, evidentemente, e intenta averiguar, hablar con él. Después, si vemos que no es físico y no quiere ir al cole, vamos al cole, nunca le obligues con violencia, porque se sentirá solo y desprotegido. Enséñale a mostrar los sentimientos. Si tú eres un padre y una madre emocionalmente inteligente, él también va a serlo. El reconocimiento, el control de emociones, la empatía, son fundamentales en las relaciones con los hijos. Así él sabrá y podrá expresar sin miedo sus sentimientos. Dile siempre voy a estar aquí. Tus padres siempre van a estar aquí. Nadie tiene derecho a hacerte sufrir y tú no debes hacer sufrir a nadie. Tú le enseñarás y le apoyarás cuando lo necesite. Pero demuéstrale sobre todo tu amor incondicional, sea como sea el chico, saque buenas notas, menos notas, sea más cariñoso, menos cariñoso. Tienes que quererlo como es, con sus diferencias. Enseñarle los límites para no dañar a los demás.
los derechos que nunca, jamás nadie debe pisotear. Enséñale a ser fuerte y sobre todo haz de tu hijo un niño feliz. Yo creo que eso es lo único que queremos todos los padres, que sea feliz. Nadie se lo debe impedir. En el acoso hay una frase que no debemos nunca olvidar, porque es la que más daño hace a las víctimas. Lo dijo Martin Luther King. Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Vale, y ahora les voy a poner, vamos a quitar esto, a ver, nos vamos aquí y nos vamos. Voy a ponerles, a ver, salgo de aquí y vamos a Chrome. Voy a ponerles un trabajo. Este trabajo que van a ver ahora es un trabajo que hizo una niña. Se llama Kira, la niña. Lo hizo en inglés porque estaba en un colegio bilingüe en Canarias, en Barcelona, perdón. 6 meses después de esto, se suicidó. Have you ever tried to flatten a piece of paper after crumpling it? En este momento ella estaba bien, ¿eh? It remains Pero después wrinkled comenzó no otra matter vez how el hard you acoso. try to smooth it out. This simple analogy was explained to me some time ago to show how a person who has gone through bullying and has overcome it feels. And this is how I have felt for the last 9 years. My story is not much different from that of many other children who are bullied at some point in their life. It is not even the worst, but it hurt. I was only 5 years old when some classmates from school started cornering me and slapping me upside my head, just for fun. They laughed at me and called me names, day after day. I know that some of you will think that it was not so bad, that it was just kids being kids. I have heard that excuse so many times. I guess it never happened to you. The fact is that I was the chosen one, and it is not that I was shy or I had no friends. I was just the innocent one, the one who wouldn't tell the teacher or hurt a fly. And suddenly, one day you realize that you have lost your smile, that it is difficult for you to trust even those who have never failed you. And you think that you're worthless. That day, the world tumbles down and you're never the same again, like crumpled paper. You see your parents cry and worry, and that affects you even more. They talk to your teacher, and she says that the problem is that you didn't tell her. Meanwhile, the bullies are still there, looking at you defiantly, and proud of not being discovered, because the problem is you for not telling about it, not them. Time passes and you decide that you can't take it anymore. And finally, you have the courage to tell your teacher. But when you tell her, you're crying, because you're just a kid. And you also interrupt the class, because you cannot postpone your sadness until the bell rings. And she gets mad, and they laugh again. But I was lucky. It took me another year, but I beat the bullies. I realized that I was not alone, and that there were people willing to fight bullying with me. Because together we're stronger, and deep down, they're cowards who hide when you stand up to them. However, I will never be able to remove the wrinkles from my crumpled piece of paper. I will have to live with it. I have wondered so many times what I would be like if none of this had happened. Surely I would not be so self-conscious. I would have more self-esteem, and I would not panic when making new friends. Perhaps I would not be so empathetic either, or rebel against injustices. I will never know,
For better or for worse, this is me now. Honestly, there is nothing I would have liked more than to end this story with a happy ending, with victorious heroes and defeated villains. But we bullied never fully overcome the effects of bullying. They end up shaping our personality. They are like scars on our soul. Those of us who have been bullied will always fear that it will happen again. Fear lasts forever, even if we learn to hide it. I can only say that it is everyone's responsibility to stop bullying and report any behavior at any age that could harm another person. Do not let any other child end up like crumpled paper. Do not look the other side and act. Su padre es un señor que está luchando todavía porque, por supuesto, el colegio lo negó y entonces la justicia denegó todo y ahora están volviendo a reabrir el caso porque Kira, no sé poner esto ahora aquí, porque Kira un poquito después de eso, 6 meses justo después, parece ser que... Vamos a ponerlo, bueno, da igual. 6 meses después de esto, se suicidó. Porque volvió a sufrirlo y evidentemente, pues una persona que ya lo haya sufrido durante tantísimos años, lo lógico es, vamos a poner estos enlaces que son de otras historias, o sea, es decir, hay historias todavía más fuertes que no quiero poner, pero que si alguno quiere verlos, bueno, pues a lo mejor para enseñárselo a alguien o yo qué sé. A ver, diapositiva, aquí, en la A, aquí, y ya está. Esos son los enlaces, se pueden hacer alguna foto, alguna historia, esos son enlaces de historias de padres que han sufrido y que sufren esto y que han perdido un hijo o una hija, que por supuesto ahora ya no se dice, porque bueno, hay un código entre los periodistas y ya no lo dicen tan fácilmente, pero hay muchos. Acaban de coger a 2 chicas que lo habían intentado en el cerro o no sé dónde, también la poli, y hace 2 semanas otra chica de 18 años. Entonces, bueno, tenemos que tener mucho de cuidado. Y nada, pues muchas gracias y esto es todo.